Bueno, seguimos aquí en este especial del Quilombo dedicado al 8M. Pobrecitas que se han quedado sin su momento de fiestuki callejera, pagada por todos los contribuyentes. Pero bueno, yo creo que el movimiento feminista va a seguir viviendo de nosotros durante mucho tiempo. Los chiringuitos siguen ahí. Pero conviene recordar las mentiras, conviene recordar cómo pusieron por encima de la salud, de eso que les preocupa tanto, la salud, salvar vidas. Llevamos un año escuchándolas diciendo lo importante es salvar vidas. A ellas, a los virólogos, a los epidemiólogos, a los expertos, a las presentadoras de televisión, lo importante es salvar vidas. Pues cuando llegó el 8M lo importante no era salvar vidas, lo importante era que ellas salieran y estuvieran ahí y engañaran a la población y dijeran, no, que aquí no pasa absolutamente nada, aquí no pasa absolutamente nada. Vamos a recordar lo que decían. Nosotros hicimos en todo momento, Antonio, lo que dijeron los expertos y lo que dijo la autoridad sanitaria. Y creo que en esto es importante no hacer partidismo. Ese fin de semana y durante la semana anterior se produjeron muchas movilizaciones, efectivamente, con motivo del 8 de marzo, pero también centenares de eventos deportivos, culturales. Qué casualidad que el propio Partido Popular y Ciudadanos fueron, por ejemplo, a la manifestación del 8 de marzo. Vistalegre fue el congreso de Vox y se celebró ese mismo fin de semana. Creo que no es un elemento con el que debiéramos hacer partidismo. Esta es la que después dijo que otros países, que había ido poca gente por culpa del coronavirus. Después puso carita de yo no sabía nada, yo hice lo que me dicen los expertos. Cuando conviene, hacen lo que le dicen los expertos. Ahora está pidiendo por favor que venga un experto y le diga que haga su fiestuki del 8M. Pero no soy yo. Yo quiero escuchar a Fernando Paz, yo quiero escuchar a García Isaac. Están ahí con unas ganas de entrar que ni les cuento. Javier, Fernando, gracias por estar aquí en este especial del Quilombo. Voy a empezar por Fernando. PSOE se ha puesto muy digno y ha dicho no, esta vez movilizaciones no. No queremos que se nos vuelva a... No queremos volver a meter a Carmen Calvo en la Ruber. Queremos salvar a los nuestros y sobre todo fastidiar un poquito a esta chica que después se acapara demasiado protagonismo. Todo esto es la historia de una gran mentira, por supuesto. Es decir, el 8 de marzo del año pasado se celebraron las manifestaciones, y concretamente la de Madrid, a sabiendas de que había un riesgo muy cierto de que pasara lo que finalmente pasó. Si echamos la vista atrás y nos acordamos, estábamos todos diciendo, nos van a confinar al día siguiente. O sea, antes del 8 de marzo no lo van a hacer. Eso era así, Fernando, eso era así. Yo me acuerdo tener una conversación con alguien, y me decía, el viernes me decía, están esperando que pase el 8M para encerrarnos a todos. A mí incluso en ese momento dije, bueno, veremos. Yo no estaba, no tenía elementos para decir si eso era lo que había que hacer o no, pero yo tuve esa conversación y de hecho, bueno, yo seguí haciendo mi vida normal. El 8M fui a cubrir el acto de Vox y luego después me fui a cubrir el acto en Madrid porque entendía que era lo que había que hacer y lo volvería a hacer si hay que hacer si es periodismo, con las medidas que tenga que tomar, pero lo volvería a hacer. Pero en ese momento el discurso de ellos era aquí no pasa absolutamente nada. Eso es, y por eso, bueno, fue el discurso coartada para poder celebrar este tipo de cosas. Y lo hicieron, por supuesto que sí, a sabiendas de lo que hacían. De hecho, mira, la consigna de no podía saberse, no sabíamos, nadie sabía lo que había, hicimos lo que mandaba la OMS, es como en su momento también sucedió, una consigna. Y si nos acordamos de la actitud de todos los periodistas de un determinado sesgo político, siempre favorable al gobierno, siempre progresista, etcétera, vemos como todos, hombre, es que no había ni una discrepancia, vemos como todos tenían la misma percepción de la situación. Y es que no pasaba nada, era todo como de mentira, bueno, era una exageración, era cómo era el coronatismo, el no sé qué, una serie de cosas que estaban impulsando ellos, ya por entonces. Es decir, están construyendo la coartada narrativa para justificar lo que estaba haciendo el gobierno. Si te parece, vamos a recordarlo, lo que estás comentando, y lo comentamos.
mortalidad es bajísimo y solo afecta a personas mayores o con patologías previas, es decir, que no hay razón para el alarmismo. He leído, por ejemplo, el de un catedrático de medicina preventiva que publica en El País, Ángel Gil de Miguel, y nos dice que la magnitud del problema no es diferente del de una gripe vulgar y corriente. La psicosis se extiende porque hay gente que piensa que se les oculta algo. En Irán no cuenta con un sistema sanitario como tenemos nosotros, pero el sistema sanitario español, el andaluz en este caso, afectado, es maravilloso. El riesgo de verdad es para países con un sistema sanitario débil, como puede ser, por ejemplo, que prácticamente hay muy pocos casos en África, por ejemplo, o en algunos países de América Latina. Yo tengo la sensación de que en Italia hay un cierto desbarajuste, un cierto desorden un poquito en la gestión. Ahora vamos con... Tanto en ese sentido tenemos que confiar, y creo que en este caso el Ministerio está haciendo un buen trabajo, en que la cooperación y la coordinación, que es un principio asignado en la Constitución, la coordinación sanitaria al Gobierno central, van a funcionar en esta crisis. Yo es que esta mañana venía de la farmacia y me explicaba la farmacéutica que entran constantemente pacientes reclamando mascarillas y geles de asepsia y ella no se cansa de explicarles a todos los que vienen en demanda de ese tipo de productos que no hay razón de verdad para nosotros hemos hablado creer de un montón de expertos en ese tipo de... ¿Las mascarillas son para los sanitarios o para los que están ya enfermos? Sí, pero es que... Cuidado con las mentiras. Cuidado con las mentiras, Fernando. Es impresionante, de verdad, te lo digo. Ay, sí, Jorge Bustos, cómo me gusta Jorge Bustos. Sí, ¿verdad? Es impresionante, de verdad, pero es que ahora son los mismos que a los demás nos llaman negacionistas y todas estas cosas, ¿no? Efectivamente. Estos son los que van señalando ahora a la gente por la calle, los que sueltan reporteros para decir fiestas ilegales, jóvenes irresponsables, señoras sin mascarillas, miren, esa surfer, sáquenla del agua, que hay que quitar la esposada. Bueno, son los mismos. Exacto. Es que esa es la cuestión. O sea, es la gente que ahora está señalando y es la gente que ahora bueno, pues a cualquiera que discrepa, pero no que discrepe, es decir, que plantee la más mínima duda, le señala, le llama negacionista y, bueno, le montan un aquelarre público, un auto de fe público para quemarlo en la pira. Basta simplemente echar un vistazo, de verdad, a lo que han hecho con alguien que, bueno, durante largas décadas ha sido un icono intocable en la sociedad española como Miguel Bosé. Miguel Bosé era un personaje era intocable mientras hacía esto, ¿eh? Claro, pero desde esto eres intocable. Pero desde la transición, es decir, Miguel Bosé pertenece a una familia que era una de las familias socialmente mejor consideradas en España, porque tiene una larga tradición artística, en fin, de una actriz italiana afincada en España que fue una eminente actriz, y de un torero, pues que en su momento fue Lucía Bosé. Sí. Lucía Bosé, ¿no? Y Dominguín, que era el mejor torero de su tiempo, ¿no? Es decir, además un niño mimado del régimen y tal. Es decir, que eran gente pues absolutamente asentada en la sociedad española, procedía de esa familia, y luego él, bueno, pues a sus actividades artísticas, juzguense como se quieran, lo cierto es que tuvo un grandísimo impacto en la sociedad española a partir del mediados de los 70. Bueno, pues ese personaje, que luego además Miguel Bosé, sin entrar en el fondo de la cuestión, pero pues homosexual declarado, casado con un señor, adoptando niños, es decir, que era el pack completo de lo molón, de lo guay y de lo buah, del que parte la pana, ¿no? Bueno, pues Miguel Bosé, que era intocable por todas estas razones, resulta que en cuanto ha discrepado de la doctrina oficial de la pandemia, lo han despellejado vivo. Bueno, ya no vamos a hablar de Victoria Abril, etcétera, pero el caso de Miguel Bosé me parece particularmente llamativo. Estos son los que construyen el relato de lo que hay, la narración de lo que estamos viviendo, lo que hay que creer, y los que luego te llevan al auto de fe en la plaza pública, que hoy son los medios de comunicación. O sea, es increíble, pero son estos tipos que fueron los que justificaron que se celebrara el 8M. Y el 8M fue una de las vías de penetración de la pandemia, del virus. Quiero decir que efectivamente hay una diferencia entre el 8M y el resto de actos que se celebraron, desde Vistalegre a partidos de fútbol, porque es que luego ha habido quien le ha querido echar la culpa al Real Madrid-Betis que se jugó, ¿eh? O sea, porque el Benito Villamarín había 45.000 personas. Bueno, vamos a ver, la diferencia es una, fundamental, y es que el 8M lo convocan los partidos que forman el gobierno, que son quienes tienen que determinar cuál es el estado sanitario. Los demás se limitan a seguir lo que desde Sanidad se les dice.
esta es la realidad. Es decir, me consta, por ejemplo, que Vox pidió a Sanidad autorización para hacerlo y si convenía o no convenía. Y Sanidad no les contestó. Yo creo que se equivocaron absolutamente de todas convocando aquello. Me parece que fue un error absoluto. Pero quiero decir que por lo menos preguntó y se dirigió a las autoridades. Pero es que esas autoridades eran las que convocaban el 8M. Por tanto, las responsabilidades entre unos y otros son enormemente distintas. Así que ahora no pueden salir por donde salen pues Iñaki López, Marta Flick, toda esta gente que son los que siguen dictando lo que es bueno y lo que es malo, lo que siguen dictándonos la moral y lo que tenemos que hacer. Ahora no pueden alegar como hacen en Twitter que ellos hacían lo que decía la OMS. Es mentira. Desde el 30 de enero el señor Simón sabía perfectamente lo que había porque se le había comunicado desde la OMS. Por tanto, sobre todo que no mientan. Ahora lo vamos a comentar. Ellos en ese momento lo negaron y luego después tampoco pidieron disculpas. Vamos a escuchar a Marlaska, por ejemplo. Miren, en ese momento dado, en el 8 de marzo, yo creo que no había ninguna circunstancia concreta ni objetiva para la suspensión de ningún acto público, de ninguna manifestación, como fue la del 8 de marzo. Como decía Fernando, el grado de culpabilidad de que ese Real Madrid-Betis se celebrara depende de los mismos que habían convocado la marcha del 8M, con lo cual, si se celebró ese Real Madrid-Betis, si se celebró la prevista de Vox, fue porque lo habían autorizado los convocantes de la marcha. Pero el peor y la actitud criminal es que ellos manejaban información para haberlo prohibido. Pero a la bonica de Irene Montero se le metió entre ceja y ceja, porque claro, si no hacía esas marchas, su ministerio carece de contenido. Tenemos que recordar que es un ministerio con un presupuesto de 500 millones de euros que única y exclusivamente está para convocar este tipo de actos o este tipo de normas aberrantes como es la ley transgénero, que hoy no es la que estamos tratando. También os quiero recordar que el debate en la sexta del Ojo Vivo, del cual se acaba de cumplir un año, estaban todos los negacionistas, ¿no? Y también os debo recordar cómo Lorenzo Milá fue puesto como ejemplo de lo que era buen periodismo, porque estaba en Italia diciendo que, bueno, pero que esto era una gripe agravada, y que no había que hacerle mucho caso y que estaba cundiendo el alarmismo. Y Lorenzo Milá dice, no, es que hay gente hasta con más allá y se descojonaba en televisión. Los mismos que luego nos obligaron a llevar el bozal casi, yo me atrevería a decir, sin motivo sanitario justificado. Todo ha sido un cúmulo de despropósitos. Lo que pasa es que no les pasa factura. Apoyo de Cristina Almeida hará otras turnes por las televisiones diciendo que hay que tener mucho cuidado y que es fascista en negar que exista el virus, cuando quien negaba la existencia del virus era esta zampabollos junto con los Ferreira de turno y junto con los Lorenzo Milá de turno, ¿no? Javier, sí. si me permite, vamos a seguir escuchándoles un poquito más para que la gente, por si hay alguien que todavía se ha olvidado de lo que tú dices, que me parece esencial. Estos son los que iniciaron después una casa de brujas contra los negacionistas. Hay que transmitir tranquilidad y el peor enemigo en estos momentos es la sobreactuación y el miedo, y en ese sentido la comunicación del Ministerio y de los expertos yo creo que está dando seguridad a los ciudadanos. Aquí tenemos certidumbres. La certidumbre que nos da la OMS es que es contagioso, pero a su vez poco mortífero. Se está exagerando incluso en la Bueno, se puede exagerar. No, los medios hacemos nuestro trabajo y luego cada uno elige si se los cree o no, pero... Tanto yo creo que el alarmismo es excesivo, el alarmismo de la sociedad, el alarmismo de algunos políticos, el propio alarmismo, yo me atrevería a decir, del director de la Organización Mundial de la Salud, y otro grado de exageración. Yo creo que algunas están exagerando las medidas. Al margen de eso, yo creo que el principal problema es que el pánico o el susto colectivo, si no llega a pánico, acabe provocando un colapso del sistema sanitario. Lo único que les preocupaba era el colapso del sistema sanitario. No les preocupaba la salud, les preocupaba primero su culo político, primero a ver si le puede pasar algo al gobierno. Y por lo tanto, los medios de comunicación durante esa etapa, durante toda la pandemia hay una norma, hay una regla no escrita que es: usted no puede generar alarmismo, tiene que tranquilizar a la población. A la población hay que darles esperanzas, a la población no hay que darle señales de inquietud o de alarma o de preocupación. Ustedes tienen que trasladar un mensaje de tranquilidad. Es decir, consideren a los ciudadanos como unos imbéciles, como unos tontos de baba, a los cuales hay que tener
tranquilos en sus casas y que no se alarme, que aquí no se alarma, que el gobierno tiene la situación controlada. Ese fue el mismo mensaje, es el de antes del 8M hasta después del 8M, porque el 8M después van a seguir haciendo lo mismo. Tranquilidad, ustedes quédense en sus casas, que el gobierno se ocupa de esto y vamos a salir más fuertes. Lo que pasa es que el gobierno tuvo una actitud criminal, porque el gobierno engañó incluso a los suyos. Yo estoy seguro que esta pandilla, esta caterva de sinvergüenza que salían ahí en televisión, es que estaban respaldados por el gobierno. Es decir, que el gobierno les había engañado a ellos también. Les había engañado a ellos también porque el sector polemita del gobierno se había impuesto y era fundamental hacer esas marchas de cochinotes y de cochinotas. Era fundamental hacerlo, porque Irene Montero había dado un puñetazo en la mesa, la borrica Irene Montero, el motivo por el cual un año después el otro sector del gobierno ha dado otro puñetazo en la mesa y le ha dicho, oye, borrica, ya bastante metimos la pata hace un año. Pero la actitud criminal es la del gobierno, porque el gobierno sabía, tenía información de que esto era mucho más peligroso. En cambio, a sus voceros profesionales les dijo que salieran ese fin de semana precisamente a quitarle hierro a todo, porque tenía que ser un éxito, porque el gobierno hizo piña con la borrica de Irene Montero. Por eso digo que la actitud del gobierno para mí es punible y es una actitud criminal. Luego están los voceros que hemos visto, que para colmo, te recuerdo que siguen en las mismas televisiones acusando ahora a los demás. Es decir, es que es todo indecente. Es que Salvador Illa, teniendo esa información, Marlaska sigue de portavoz de alertas sanitarias. Salvador Illa ha sido premiado para presidir la Generalidad Catalana, cosa que le ha salido mal y el efecto Illa se ha disuelto. Ferreira sigue en su puesto. La caterva de Lorenzo Milá sigue en Italia dándonos lecciones de moral. Todo está igual. Es decir, todo está igual, no ha pasado nada. Y ahora el mensaje es distinto. Ahora el mensaje es culpabilizar primero a la sociedad. Que se ha pasado algo es por culpa de la sociedad. La sociedad ha hecho lo que le han dicho estos mamarrachos. Insisto, esta pandilla de mamarrachos, que siguen siendo lo mismo. Un año después no han cambiado, lo único que han cambiado son los mensajes y siguen buscando culpables en otros que no son ellos. Ninguno de ellos ha salido públicamente a pedir perdón. El gobierno de España se sabe que manejaba. Fijaros, hablan de expertos, los mismos expertos que decían que no pasaba nada 48 horas después, porque os recuerdo que esto cayó en domingo. Esto cayó en domingo, se me equivoco. El día 6 fue el viernes, sí, el 8 fue domingo. Resulta que se ponen a trabajar y el día 9 ya todos veíamos muy claros que nos iban a encerrar aquí. Es decir, y nos hablan de expertos, lo mismo, nos hablan de expertos. Nos hablan de que la sanidad española es brutal, cuando se ha visto que la sanidad española es una auténtica castaña, que hemos estado viviendo de un mito. La sanidad española, para empezar, no existe, está troceada en 19 sanidades distintas, como podíamos ver cuando salían los anuncios, si te pasaba algo, dónde tenías que llamar. La OMS, que la trataban como Dios, hay veces que la tratan como Dios y otras veces que la ninguneaban. Es decir, la OMS está exagerando. Los comités y los expertos, ya hablaban de expertos, están diciendo que no pasa nada, que todo es una exageración. Y si pasa, no pasa nada, porque para eso está la sanidad española, que es bastante mejor que la italiana y bastante mejor que la alemana. Hombre, no se les cae la cara de vergüenza. Y lo más que estas televisiones, claro, de ahí los 15 millones que hubo que repartir, siguen dándonos lecciones de sus púlpitos. No, es incomprensible todo esto, pero son los mismos sinvergüenzas que van a salir este fin de semana, justificando que no hay nada que hacer. Pero insisto, la actitud criminal es la del gobierno, que teniendo información privilegiada la ocultó. Y ese es el gran problema. Fernando, nada de esto hubiese sido posible si no hubiese habido virólogos, epidemiólogos que tenían que enmascarar también esta mentira, ¿no? Vamos a escuchar a uno de ellos. Es de primero de bachillerato saber que es que me he enterado hoy, estamos a 10, ¿no? 10 de mayo. Me he enterado hoy que el secretario general del PP sigue hablando del 8M como uno de las fuentes de dispersión del virus, cuando es de primero de bachillerato saber que no incidió nada en absoluto ante 2 millones de movimientos diarios que había en Madrid en esa época. Además hay gráficas que lo demuestran. Entonces, utilizar eso todavía con fines electoralistas o es irresponsable o es de una ignorancia tremenda. Gran José Antonio López Guerrero, conocido como Hal, mi epidemiólogo favorito, no ha dado una en toda la pandemia, pero desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, yo creo que hoy los científicos en España se dividen en dos, en los que trabajan y los que están en los platos de televisión. Hay una serie de señores que naturalmente siempre son los mismos, que siempre sacan a los mismos
y que siempre van a los mismos platos de televisión, que están encargados de reforzar desde el punto de vista científico, y permítaseme entrecomillar lo de científico, son el respaldo ideológico de la campaña de terror que se está imponiendo desde los medios a la población. Los medios son la correa de transmisión del poder político que quiere imponer ese terror a la población y efectivamente constatamos que lo están consiguiendo, es decir, que están consiguiendo su objetivo, que están aterrorizando a la población, porque la tienen aterrorizada una gran parte de la población española. Este sujeto, que tiene pues, unas creencias ideológicas muy evidentes, ¿no? Y muy conocidas, pues es uno de los encargados de esa transmisión. La ciencia se dice con una facundia verdaderamente admirable. La ciencia dice, miren, la ciencia dice una cosa y la contraria. La ciencia dice lo que los científicos expresan. Hay científicos que dicen unas cosas, científicos que dicen otras, en el cambio climático o en la pandemia. No es verdad lo que nos están vendiendo. La cuestión es que, naturalmente, los que van a los platós, como los que constituyen el IPCC, son científicos escogidos ad hoc precisamente porque son los que defienden las posturas que interesan. ¿Por qué esta gente? Es que me indigna, de verdad. ¿Por qué esta gente, que son los científicos, por qué esta gente, los científicos que salen a la televisión, cuando comparecen, no dicen estas cosas? ¿Por qué se callan? ¿Por qué nos están engañando? ¿Por qué no presionan a las autoridades para decir, señores, somos el único país de Europa en donde la gente va embozada por la calle 24 horas? El único. Esta gente, estos virólogos, biólogos, médicos que están al servicio de lo que están, le hacen el complemento a los medios de comunicación y son los culpables porque están sosteniendo la mentira. Ellos son los culpables de la mentira. Están trasladando ideas que son falsas, como diciendo, en España ya hay inmunizados 1.200.000. No es verdad, hay vacunados. La vacuna no inmuniza, lo dice el fabricante. Coño, lo están diciendo los que fabrican la vacuna. Bueno, pues estos señores mienten y engañan a través de los medios de comunicación que son la correa de transmisión del terror social. O sea, que no me vengan con historias de la ciencia y no sé qué, y resulta que los demás negamos la ciencia. La OMS niega la ciencia. Los médicos niegan la ciencia, los químicos niegan la ciencia, los físicos. Hay muchísima gente que lo está diciendo, muchísima gente que tiene por lo menos la misma formación que estos cantamañanas, que lo son no en su condición científica, que serán respetabilísimos científicos, sino en su condición ideológica, porque se están prestando a la campaña de terror a la que se está sometiendo a la población, a la que no se le da absolutamente ninguna esperanza, sino que se le están apretando las tuercas. Ahora nos están amenazando con lo de la Semana Santa y diciendo encima que a los jóvenes, porque aquí la culpa no es ni de Iglesias, ni de Sánchez, ni de nadie, aquí la culpa es de los jóvenes, como todos sabemos, que los universitarios no van a poder regresar a sus casas. Pero vamos a ver, ¿dónde diablos estamos? Nos tienen aislados, o sea, mediáticamente la información que viene de fuera es mínima en los grandes medios. Te vas a Internet, te vas a otros sitios y bien, pero están produciendo el mismo efecto que se hacía en la Unión Soviética y en los países del Este. Estaban absolutamente cerrados y desconocían por completo lo que sucedía más allá de sus fronteras. En consecuencia, el relato de que vivían en el mejor de los mundos posibles y de que en el mundo occidental todos los días mataban a 300 obreros y los ahorcaban y les pegaban un tiro en la nuca y tal por los fascistas capitalistas y no sé qué, pues en la Unión Soviética colaba porque no tenían una ventana por donde mirar. Eso es lo que están haciendo, exactamente eso en este momento. Están recreando ese mundo cerrado a través del cual no se puede ver. Y todos los grandes medios están ignorando lo que pasa afuera. Encima, las llamadas verificadoras, que son fábricas de mentiras, fábricas de auténticas fake news, lo que están haciendo es dar versiones torticeras de todo eso. Solo pasa en España y no nos están dejando mirar a través del muro. Porque hoy en España hay un muro que impide que lleguen las noticias del exterior. Es muy interesante esa comparación con los regímenes estalinistas. Javier, para rematarlo entonces, una gestión criminal, pero déjame disfrutar un poquito también escuchando a los negacionistas, a los negacionistas de verdad. Esto sí que lo negaron, Dice Carmen Calvo que España ha superado crisis peores que esta que estamos ahora afrontando y entiendo que se refería sobre todo al ébola, que era mucho más letal, no es comparable al coronavirus, que es una gripe normal y corriente, ¿no?
con más letalidad. Vamos a ver, también por lo que han dicho los médicos, estamos ante una gripe. La gripe es una epidemia mundial todos los años. Entonces, el nivel de mortalidad de esto es bastante bajo. No quiero decir que no tengamos que alarmarnos. Se cura en el 97%. Bueno, ayer nos lo dijo María Negra, la responsable de la OMS. Vamos a ver, mira, histeria colectiva, de que como has estado por allí, pues te tiene que pasar algo. Yo he estado en Italia, he estado en el sur, es verdad, pero también empiezan a haber casos y todo en normalidad. Ayer el Barça jugó en Nápoles, el estadio estaba lleno. O sea, a ver si nos vamos a poner las cosas en su sitio. O sea, yo creo que lo peor que está pasando ahora es la histeria generalizada. Hace un par de semanas entrevistaste tú a un ciudadano chino que tiene un bar en Barcelona y la gente no le entraba a tomar cafés. ¿no? Se quejaban de que los comercios... Ahora no dejaremos de ir a comer pizza. Como será comercios chinos, es verdad, han perdido clientela. Yo, para ser un poco original y estando de acuerdo y pareciéndome muy interesante lo que estabais contando, los que hace un año negaban la existencia del virus, los negacionistas de verdad, un año después han visto que el coronavirus, el virus, la pandemia, es un aliado fundamental para su plan. Han conseguido la sovietización del Estado y la bolivarización de la sociedad, y lo han conseguido con un aliado inesperado que es el coronavirus. Eso por un lado, un aliado que se va a mostrar muy eficaz para la aplicación de los objetivos de la Agenda 2030, con lo cual lo que negaban hace un año ahora resulta que no quieren que se vaya. No es que estén dejando que muramos ni nada de esto, pero han visto que es muy cómodo gobernar a un pueblo suizo diciéndole a qué hora tiene que ir a casa, teniéndole embozado cuántos se pueden reunir. Con lo cual, aquellos que negaban la existencia de un virus, un año después resulta que el virus es su mejor aliado para gobernarnos ellos a nosotros y para poner en práctica la maléfica Agenda 2030 de la que un día tenemos que hablar en profundidad. Yo creo que lo que se desprende de toda esta historia es que estamos en manos de una, vamos a llamarla así, de una élite, lo es, no por su excelencia, sino porque constituye una oligarquía de los medios de información convenientemente y abundantemente regados con dinero público, o sea, con nuestra pasta, y que están realizando una función de imponer el terror en la sociedad española. No solamente no es que no nos tengan informados, sino que solo dan una versión de esto y además nos impiden conocer lo que está pasando fuera. Yo me estoy esforzando particularmente en arrojar luz allá donde puedo acerca de precisamente lo que está pasando fuera y emitir imágenes en los programas y tal donde voy de cómo va la gente, de cómo la gente en Viena, de cómo está la gente en Berlín, de cómo está la gente en Bruselas, de cómo está en primer lugar. Y luego, pues, en fin, yo quiero animar desde aquí a todos los que nos vean, que son muchos, a tener un poquito de espíritu crítico, ¿verdad? O sea, un poquito de enfrentarse al poder, porque como sigamos así, esto lleva camino de China y no es una broma, y lleva camino de China en muchos aspectos, pero uno y el más preocupante en este momento es esa capacidad que se está autoarrogando el poder político por medio, en este caso, de una situación de excepcionalidad que se está prolongando sin edad, y se está autoarrogando, como digo, la capacidad de determinar qué tenemos que hacer nosotros con nuestras vidas. En Europa la gente está protestando y las protestas en Europa, en caso de Dinamarca, sin ir más lejos, también en Holanda y en muchos otros sitios, en Austria y demás, pero en Dinamarca particularmente han conseguido en 2 ocasiones ya detener el proyecto de vacunación forzosa por parte del gobierno. Quiero decir que si la gente de verdad, si la población se organiza, si la población protesta, si la población adquiere conciencia de sus derechos y de que no nos pueden arrebatar la libertad, que la libertad no es un don que nos concede el poder político, sino que la libertad es un atributo humano prepolítico y por tanto ellos no tienen nada que decir al respecto de eso, la casta política y la casta mediática. Si de verdad sacamos esa conclusión y nos defendemos, todavía hay una posibilidad, pero que no estamos exagerando en absoluto y que hay un peligro muy serio de un recorte permanente de libertad. Bueno, yo creo, no te he escuchado en este momento, yo insisto en que ahora mismo el coronavirus, y siguiendo con la línea argumental de Fernando, el coronavirus es un aliado y está siendo utilizado con fines que nada tienen que ver ni con nuestro bienestar, ni por nuestra salud, ni por nuestra seguridad. El coronavirus y la pandemia está siendo utilizado con fines políticos para tenernos aterrorizados y para tener a la población sumisa. Vamos directamente hacia estados totalitarios con formas democráticas. Y esa quizás sea la peor de las dictaduras. Aquella que está encubierta con formas democráticas y encima con un pueblo que lo asume de una forma banal, de una forma borreguil. Estamos aceptando medidas que nada tienen que ver con nuestra salud y con nuestra seguridad.